Los proveedores, el proveedor te puede decir la información, ahí va de mucha parte la información que puedes tener en el prerequisito del proveedor. ¿Recuerdan? En el prerequisito del proveedor tenemos mucho el tema de el proveedor conozca su producto y que te lo haga conocer a ti. Y así vas a poder saber qué peligros tiene. ¿Ok? Ahí va también el tema de la visita. Porque si tú visitas, hay muchas empresas que dicen, pero ¿por qué tengo que visitar la planta? Porque así conoces mejor tu producto. Y sabes cómo vas a hacer. Porque hay que recordar una cosa. Hay un análisis de peligro para las materias primas y un análisis de peligro para los procesos. Son dos análisis de peligro muy diferentes. Se tienen que hacer para los dos. Información sobre los retiros de alimentos. ¿Por qué de retiro de alimentos? Porque ahí vamos a ver el tema del tiempo, del deterioro, del manejo, de la rapidez. Quejas de los consumidores para también saber qué cosas se pueden estar escapando. Área de proceso, materia prima y productos que se han identificado como áreas con problemas. El análisis de peligro. El equipo HACCP realizará este análisis con el objetivo de identificar los peligros cuya eliminación y reducción a niveles aceptables resulta indispensable para producir un alimento inocuo. Vean bien claro lo que dice ahí. Ese es el problema de toda planta de procesos, servicio de alimentación o restaurante. ¿Qué dice? El equipo HACCP. Aquí en ningún momento estoy escribiendo la jefa de calidad, el jefe de calidad. El peor error de todas las empresas es que el plan HACCP lo escribe el jefe de calidad, lo escribe la jefe de calidad o el asistente de calidad. Error más grande de todo el mundo. Como dije, ¿se ya se dio cuenta? Ahora se sienta con cada uno de los miembros del equipo HACCP y te dice, ¿cuál es tu nombre? Le dice, Denis, ¿tú qué parte del equipo eres? Yo soy jefe de producción. Ok, dime, ¿qué parte del análisis de peligro hiciste? Esa etapa. Bueno, hazla de nuevo. Aquí conmigo. Y explícamela por qué. Y le voy a explicar toda esa parte. O simplemente, in situ, va a decirle, ven, explícame los análisis de peligro de esta etapa. Y Denis lo tiene que saber. ¿Ok? Y si, por ejemplo, le toca un inspector así bien pesadito, le va a decir, ya te dije, la información que me diste allá, quiero que me la des documentada. Quiero que me digas de dónde sacaste esa información que me has contado. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Ahí nadie se cambia. Obviamente, si ustedes incluyen a alguien de comercial, no tengan miedo. Al de comercial lo máximo que le van a hacer es la parte de despacho, la parte de producto. Ahí es bien raro lo que les pueden pedir. No les va a decir parte técnica ni nada. A quien sí les va a mantener es a las partes de logística, producción, calidad, obviamente. Sobre la parte del equipo, sí me olvidé de decirles algo. Si ustedes tienen un gerente o una gerencia un poquito ausente, es decir, que el gerente tiene muchas obligaciones y no puede estar normalmente en las reuniones del equipo HACCP, les recomiendo que generen un representante de la dirección. ¿Ok? ¿Qué significa? Eso se le llama el RED. El RED es quien va a tener la capacidad de decidir cualquier cosa en la empresa. O ese gerente que tiene que estar presente. A esa parte es la que llamamos responsabilidad de la dirección. Porque al momento de la auditoría o el inspector se sienta con el RED o se sienta con el gerente a conversar. Y yo creo que a veces es mejor que se siente con el RED, porque a veces el gerente, como no está normalmente, no va a saber muchas cosas. Entonces, y eso pasa en el 99% creo de las empresas, ¿no? Es bien difícil hablar con el gerente. Entonces hay que aplicarnos a la parte práctica. Entonces es una practicidad, ¿no? No hay ningún documento que lo diga. ¿Okay? Les reiteramos la parte de acá, eso lo hace el equipo, así que siempre les pido de que hagan hincapié en que el equipo es que lo tenga que hacer. ¿Okay? Factores incluyen un análisis, la evaluación cuantitativa y cualitativa. Hay algunas partes donde ustedes tienen que decir presencia, ausencia, que hablábamos hace un momento. Hay partes donde ustedes sí tienen que hablar de cantidades. ¿Okay? No pueden dejar de lado las cantidades. Probabilidad de que surjan los peligros y la gravedad de sus efectos. Toda esa parte en información muy práctica que ustedes tienen que manejar. Obviamente, para localizar un peligro, ustedes tienen que hablar de la probabilidad de ocurrencia y de la gravedad. ¿Cómo conocemos nosotros la probabilidad de ocurrencia? Saber si sí o no apareció este problema en mi planta. ¿Qué probabilidad de ocurrencia tengo que haya? Casuística, nunca pasó, sí pasó, hace 6 meses pasó una vez, hace un año pasó 3 veces. No sé, diferentes informaciones, pero que de preferencia deben estar documentadas.
Si ustedes van a decir, señorita, yo nunca documenté esto, bueno, agarren un papelito y las personas que subieron un momento lo hacen de manera de declaración jurada, se indica en tal documento que hemos tenido casuísticamente la presencia de tal microorganismo, ¿okay? Pero eso es un caso extremo, ¿no? Un caso extremo cuando ya nosotros no tenemos de dónde jalar información, ¿ok? Ya tenemos un poquito más de información. ¿Qué es el riesgo? Es una función de la probabilidad de que ocurra un peligro y de la gravedad de dicho peligro. ¿Qué quiere decir? Que el riesgo tiene dos funciones importantes, la probabilidad y la gravedad. Sin estas dos cosas no podemos hablar de un riesgo, ¿ok? A consecuencia de la existencia de un peligro de alimento, los grados del riesgo van a ser crítico, mayor y menor. Obviamente en críticos donde vamos a hallar los peligros o los puntos críticos de control, y obviamente en la parte mayor son donde se van a localizar los PC o los puntos de control, porque recuerden que también los tenemos, ¿ok? Y la parte de menor es en realidad los que no son significativos. Acá tenemos generalmente cómo se califica la gravedad y tenemos los ejemplos. Esto es un ejemplo, es lo que generalmente se usa, es adaptable para cada empresa. Recuerden que no todas las empresas tienen el mismo microorganismo, recuerden que no todas las empresas manejan una parte crítica de la misma manera. Por ejemplo, aquí hemos puesto salmonella SPP, no hemos puesto el tipo de salmonella, no hemos puesto salmonella tifi, no hemos puesto salmonella para tifi. Hay determinadas salmonelas que, por ejemplo, en la industria pesquera es muy, pero muy peligrosa. Si pusiéramos salmonella SPP acá, el auditor nos jala y nos va a decir, ¿cómo? Tú debes poner salmonella acá, porque quiere decir que tenemos un tipo de producto pesquero, producto que nos puede ocasionar más de una salmonella en este producto. Entonces tenemos que tener esta información, ¿ok? ¿Se entiende esta parte de acá? ¿Sí? Listo. Acá tenemos nuestra amiga, la matriz, gravedad versus probabilidad. Esta matriz también es manejable, pero yo siempre pido de que traten de tener este ejemplo que se generaliza con todo lo que se refiere al manejo de criticidad de los productos. Esta es tomada de un libro, por cierto, hay un libro de la FAO, es un compendio de más de 200 hojas, es un manual para instructores de HACCP. Está libre uso de cualquier persona, no tienen que poner ninguna clave ni pagar nada. Se baja por capítulos, solo van a tener que tener un poquito de paciencia. Se llama Manual para Instructores en HACCP. Tiene más de 200 hojas. Es un libro muy metodológico para ustedes para manejar el HACCP. Sepan o no lo sepan, recuerden que el HACCP es un sistema en el cual todos los días vamos a aprender algo. Todos los días. Entonces, nunca sabe más. La metodología, aparte, si ustedes tienen la practicidad de enseñar a gente en su trabajo, les va a ayudar muchísimo porque tiene la metodología práctica. Por ahí se dice para instructores. Es de la FAO. Tiene una carátula celestita con blanca, como para que se identifiquen cuál es. De ahí es eso, de ahí es esto. Dice método para evaluar la importancia de un peligro. Es un modelo bidimensional en el cual tenemos la ocurrencia y tenemos la gravedad. Tenemos los tipos de peligros, ¿no? Y aquí ponemos el menor, el mayor y el crítico. Ok, si nosotros tenemos la probabilidad baja y la gravedad baja, tenemos un peligro menor. Porque acá no tenemos menores peligros, o sea, porque recuerden que hay peligros insignificantes que no colocamos. Por ejemplo, un pelo, ¿lo colocamos ahí? ¿Lo colocamos? Suena el grillo. ¿Lo colocamos o no lo colocamos? La próxima voy a venir con mi sonido de grillito, tranquilo, ¿se escucha? Ahí sí están atentos. A ver, claro que no lo colocamos. Recuerden, así esté bien o esté mal, respondan. Hemos venido todos a aprender, ¿ok? El pelo no se coloca porque es un peligro insignificante. Insignificante por dos cosas, porque así esté presente, quiere decir que no es controlado su ppm. Y si lo encontráramos, no va a matar a nadie. No mata a nadie. Un pelo nadie se ha muerto por un pelo de comida. Salvo le va a dar un shock, pero de ahí no pasa, ¿ok? Pero ¿qué tal si encontramos un vidrio? Ahí sí, ¿no? ¿Se dan cuenta? Criterio, nada más. Yo sé que ustedes lo tienen. Es lo único que necesitamos. Criterio, ¿mata? No mata. Sí mata, listo, entras. Así de simple, chicos.
¿Ves? El pelo lo necesitamos. La astilla, es el popular ejemplo de la astilla de madera. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí seguro? Cuando les digo sí seguro no saben qué decir, ¿no? ¡Claro que sí! Porque a ver, si nos atragantamos con la astilla nos morimos, ¿no? Ya, así hacemos como el peligro físico, ¿ok? Vemos si mata o no mata, así de simple es el físico. Si no mata, se queda afuera, es insignificante. Por si acaso, reitero, esa metodología no existe, simplemente la práctica te la enseña, nada más. Es la forma más práctica de decirles para que ustedes lo puedan dilucidar. Así también me lo enseñaron a mí, por si acaso. En la parte de los químicos es igualito. En la parte de los químicos es tan trascendental que es igualito. ¿Por qué? Porque recuerden que actualmente el nivel microbiológico ya es un juego para nosotros. Agarramos la 591, la leemos, decimos qué microorganismos se encuentran, averiguamos por aquí, ponemos la cantidad y nos olvidamos de la parte microbiológica. El químico, no, porque todavía nos falta conocer mucho más los peligros químicos. Pero ¿cómo podemos hacer para poder conocerlos? En la parte química hay un principio toxicológico que dice la dosis hace el veneno, y que yo siempre pido de que lo tengan en cuenta. La oportunidad que ustedes tengan de llevar un curso de toxicología será muy interesante, porque eso le presta bastante practicidad para manejar un sistema de inocuidad. El principio de la dosis hace el veneno es porque hay productos, ejemplo, nuestra amiga la tartracina. Nuestra amiga la tartracina no está prohibida, estuvo prohibida en un tiempo, ya no está prohibida. Pero nuestra amiga la tartracina nos dice que si en el tiempo nosotros consumimos, algún día nos da cáncer, ¿correcto? Ya. Pero eso está al libre albedrío de la persona que sabe. Si yo como todos los días, tomo una gaseosa que tiene tartracina todos los días, algún día me va a dar cáncer. ¿Se dan cuenta? A eso es cuando dice la dosis hace el veneno. Si nosotros incrementamos la dosis, algún día nos vamos a enfermar y nos va a producir una enfermedad que nos podemos morir. Esa relación ustedes siempre la tienen que tener en cuenta. No que el día de hoy, a ver, hoy la tartracina me va a hacer daño, no me hace daño, no entra, eso no. Así que siempre tienen que tratar de buscar. Y esa información, ¿dónde la van a poder encontrar? En las revistas científicas. Para eso, siempre, si por ejemplo es un producto fresco, les invito a que averigüen el nombre científico del producto fresco, del tomate, el nombre científico del tomate. ¿Ok? Ahorita no me acuerdo, lo siento. Lo buscan el nombre científico y lo colocan en Google, y normalmente para que encuentren una revista científica le ponen al costado abstract, ¿no? Como decir resumen en inglés, porque normalmente la mayoría de las mejores están en inglés. ¿Ok? Y es así como ustedes van a encontrar los peligros químicos que van a encontrar en ese producto. Les va a salir todos los papers que encuentran en eso. Y simplemente es guardar esa información y saber de qué forma puede haber sido contraproducente este producto en determinada persona o determinado estudio, para saber si corresponde o no corresponde a su análisis de peligro. Por eso es que siempre en la parte de los peligros químicos tienen que tener mucho cuidado. Si se encuentran con una persona que maneja muy bien la parte de toxicología, que es el inspector, ahí van a tener un poquito de problemas. Pero para que no los tengan, busque bastante en la parte de investigación, que es una parte tediosa al momento de buscar, pero bastante sencilla, ¿no? Y que les va a ayudar bastante para buscarlo. La parte microbiológica ya no se vuelve muy dificultosa. Entonces, dado que ya sabemos la forma de manejar análisis de peligro biológico, ya hemos dicho, no agarramos la 591, un paper, tenemos. Peligros físicos, muero o no muero, listo, ya sabemos si entra al análisis de peligro. Y químicos, ya hemos dicho, netamente buscar un principio toxicológico. Si en este caso en algún momento ese producto va a ocasionar la muerte, porque recuerden que el fin de la inocuidad es que comer un producto que no cause daño, no solamente habla de enfermedad, sino daño, ¿ok? ¿Listo? ¿Se quedó claro las tres partes? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí o no quieren hablar de nuevo? Se me han vuelto moditos de nuevo. Sí, bueno, voy a creerles. Sí, ya. Entonces, ya. Aquí tenemos el tema de no manejar la significancia o la insignificancia de estos peligros. Entonces, normalmente, ¿cuáles vamos a tomar? Los que están acá.
Aquí tenemos los peligros que son menores, que normalmente son los que vamos a controlar con los DPM, requisitos, etc. Los mayores, que vamos a controlarlos ¿con qué? Con los puntos de control. Son peligros que pueden convertirse en PSCs. Sí tenemos que tener mucho cuidado. Y los críticos, que obviamente son PSCs. Señores, hay 1000 formas de no tener ninguno aquí. Hay que ser una planta así bien más suertuda para tener como 5 ahí. Tratemos de no tener casi nunca nada. Así a los de calidad, los de operaciones no nos van a tener cólera. Porque normalmente producción no nos quiere, ¿no? Ya sabemos eso, no nos quiere. Dicen que es peso, porque me mandan tanta chamba, tanto formato. Y tienen razón, pues no es bastante chamba. Sí, hay que entenderlos también. Pero si quieren eso, traten de controlar la parte de PM, higiene y la parte de requisitos y operacional. ¿Ok? ¿Se entendió la matriz? ¿Se entendió? Si no se entendió, me dicen y lo volvemos a ver. ¿Sí? Yo me voy mañana, así que no se preocupen. ¿Sí? ¿Todos tranquilos? Listo. Ya. A ver. Consideraciones que tenemos que tener para el análisis de peligro. Los peligros con baja probabilidad de que ocurra o de escasa gravedad no deben ser objeto de análisis de peligro. Es lo que hablábamos hace un momento, ¿se acuerdan? O sea, hay que tener en cuenta muy claro la gravedad. Ya les expliqué cómo mantener la gravedad. El tema de la probabilidad sí vamos a manejarlo muy aparte. La probabilidad. Este peligro ocurrió una vez hace 2 años. No, pues. Las probabilidades que vamos a manejar es, hoy estoy haciendo mi análisis de peligro 1 año atrás. ¿Qué pasó? Si pasa de una ya es probable, ¿ok? Si el peligro es un patógeno, es algo potencialmente peligroso para la vida, si ocurrió una vez, sí vale la probabilidad, ¿ok? Va a haber un cuadrito más adelante que les va a explicar ese tema de probabilidad. Ah, perdón, lo hemos visto en la parte de peligros. Perdón. Pero si son considerados en el marco de las buenas prácticas, van a ser considerados obviamente en el marco de buenas prácticas de manufactura y control del proceso de elaboración. Ejemplo, nuestro querido amigo de cabello, ¿no? En la parte de BPM vamos a controlar por todos lados, que ponte la gorrita, que amárrate para que doble gorrita, etc. O sea, que controlas con la ficha del formato del personal, etc. Entonces sí lo vamos a tener en cuenta, no es que lo vamos a dejar de lado. ¿Ok? Acá tenemos la determinación para un análisis de peligro adecuado, tenemos la identificación propiamente y enumeración de los peligros, ¿no? Aquí vamos a identificar claramente. Yo les recomiendo que no se pongan a trabajar en general. Primero, dividan las materias primas, en el caso de materias primas, por tipo de productos y en el caso de los procesos por tipos de procesos, para que en este caso no se les haga tan pesado, porque si tienen muchos procesos no van a poder enumerar todos y se les puede pasar. ¿Ok? Una parte muy importante que me parece muy práctica es que el flujo de procesos sea una ayuda al momento de hacer el análisis de peligro. Se fijen, esta etapa ya la cerré, ninguno, ¿todos están de acuerdo? Sí, listo, ya, cerrado, ¿no? Y les recomiendo que en las actas de reunión de su equipo coloquen que están haciendo el análisis de peligro, porque sea una evidencia que de verdad el equipo lo ha hecho. Quizás, y muchas veces ha sido la forma en que el equipo se ha salvado, que les hagan una evaluación del análisis de peligro. ¿No? Porque tienen una evidencia que de verdad lo han hecho. ¿Ok? No importa si la acta esté sucia, eso es algo anterior, se va a notar de que lo han hecho. ¿Ok? Medidas de control. Eso también es una parte de la NTP. Dice, cualquier medida de actividad que pueda realizarse para prevenir o eliminar un peligro para la inocuidad de los alimentos o para reducirlo a nivel aceptable. Esa es una medida de control. Si se dan cuenta, no siempre vamos a eliminarla, ¿no? Podemos reducirla muchas veces. El equipo HACCP determina la medida de control para cada peligro significativo. Volvemos al mismo término. Si se dan cuenta, en muchas de las diapositivas de análisis de peligro repetimos el término, ¿no? De alguna u otra forma, tenemos que asegurarnos que el peligro sea significativo, ¿ok? Se puede aplicar más de una medida para controlar un peligro o peligros específicos, y una determinada medida puede controlar más de un peligro, ¿ok? Sobre eso, no hay problema si la medida de lavada de manos nos ayuda si tenemos un proceso manual, o nos ayuda si tenemos que manejar un proceso de horneado. Porque un proceso de horneado normalmente también se coloca el tema de lavado de manos, porque si tú no usas guantes gruesos, usas guantes delgados, esos guantes especiales que son para calor, ¿ok? No son muy gruesos, entonces dicen,
Ok, ¿has garantizado que de verdad el guante esté limpio y tu mano esté limpia en el momento de agarrar el horneado? Si tú quieres adicionar esa medida de control indicando que de verdad la persona antes de agarrar esos guantes está lavando las manos y de esa manera aseguras no lavar tan continuamente ese guante, o sea, que lo cambies cada cierto tiempo nomás, entonces puedes hacerlo. Lo que quiero decir es que podemos utilizar una misma medida de control en diferentes etapas de proceso y en diferentes momentos de tu producción, ¿ok? No hay problema por eso. Es preferible si una medida de control, por ejemplo, en el tema de lavado de manos, evoca un instructivo donde dice cómo lavarse las manos, coloquen, ¿no? Lavado de manos de acuerdo a instructivo tal, para que determinen cómo se hace, ¿ok? Las medidas de control son acciones y actividades que pueden ejecutarse para reducir todo a nivel aceptable. Varias medidas para controlar un peligro, ¿no? Supervisión constante, lavado de manos, control de temperatura. Por ejemplo, este mix que tiene acá, cada uno con su documento. Por ejemplo, supervisión constante, el formato que lo dice. Lavado de manos, el instructivo. Control de temperatura, su formato. ¿Ok? Todo, cada uno con su documento. Una medida de control de varios peligros. Sobre esto, por favor, no coloquen en su análisis de peligro solamente aplicar BPMs. Porque ahí se van a buscar que el auditor les pregunte más allá, sean bien específicos. Si al hablar de aplicar BPM ustedes quieren decir que utilizan el formato de control de personal, coloquen de acuerdo al formato de control de personal número tanto. Demórense en su análisis de peligro. De verdad el trabajo de análisis de peligro, aunque les parezca gracioso, es un trabajo por lo menos de un par de meses como mínimo, pero demórense en hacerlo tan bien que ya no tengan que decirle. Les va a decir, wow, cuánta información. Sí, pero ahí ya no nos van a tener que preguntar. Si ustedes les ponen a aplicar BPM, les ponen a aplicar limpieza y desinfección, en general no les va a servir. Por ejemplo, si una parte del horneado es también el controlar la limpieza del horneado, coloque de acuerdo al instructivo tal del horno, obviamente, no el número del horno. O sea, sean bastante específicos. Mayormente específicos les va a ayudar bastante a ustedes en el momento de la auditoría. Y bueno, después de que entiendo que han entendido todo lo de atrás, llegamos a la matriz. ¿Se entendió toda la parte anterior? ¿Sí? ¿Seguro? Porque vamos a llegar a la parte más interesante. ¿Sí? ¿Todos? Listo. Dime. Bueno, te cuento que las enzimas transgénicas no es un peligro. No, lo transgénico todavía normativamente no está determinado como un peligro. Es como nuestra amiga la tafracina. Está prohibida, no deberíamos comerla, pero... ¿sí? Ahorita que dices eso me has hecho recordar algo. Los productos alergenos no van en el análisis de peligro, por si acaso. ¿Por qué? Porque la alergia alimentaria, ¿qué habíamos dicho? Que es una enfermedad inmunológica, es un proceso inmunológico de la persona. No es algo que tú le estás creando cuando come el maní, no, tú lo estás haciendo que salga. Pero tú no lo has creado cuando come el maní, cuando come la soya, no. Ya la persona ya tenía este proceso inmunológico. Entonces ya no tienes por qué colocarlo porque tú no estás creando. Tú colocas lo que tú creas la enfermedad. ¿Ok? ¿Listo? Se quedó. Productos alergenos no los coloquen, por favor. Matriz de análisis de peligro. Tenemos la etapa horneado. Peligro. ¿Qué tenemos que poner acá el peligro? A ver, ayúdenme. Y volvió a sonar el grillo. Peligro. Help me. ¿Nadie me quiere ayudar? Ana. Ayúdame, Anita. Peligro. Dime cualquiera, yo te lo complemento. Nada. Ya. Peligro. Supervivencia de... Ya. Gracias por decirme ese ejemplo. No colocar supervivencia de microorganismos. Supervivencia de Staphylococcus aureus. Contaminación de tal. Presencia de tal. No me coloquen en general. Por favor. No me coloquen supervivencia de tal. No. Cada uno tiene su medida de control. Por favor. Ahí sí perdieron. Muchas gracias. ¿Ves? Ahí aprendemos todos. Se me estaba olvidando decirles eso. No podemos colocar, individualizar los microorganismos, porque no podemos hacer la misma medida de control de salmonela
que al Escherichia coli, ¿no es cierto? ¿O sí? Ah, bien, entonces tenemos que aplicar esa parte práctica. En la parte de riesgo ya habíamos hablado bien claro, ¿no? Aquí hablamos de cómo nosotros, ¿qué era riesgo? ¿Ahí se acuerdan? La probabilidad que ocurra un peligro. Entonces, aquí colocamos cuál de ellas es. La gravedad, qué tipo de gravedad de acuerdo a la matriz que habíamos visto antes, ¿se acuerdan? Esa matriz siempre la tienen que ajustar a su empresa, porque algún tipo de microorganismo no va a ser grave o no va a ser menor en la empresa que ustedes tienen, y lo colocan. Y aquí colocan el resultado de la matriz que hicimos. ¿Se acuerdan que vinimos menor, crítico, mayor? Ese resultado que les ha salido de hacer la matriz, lo colocan acá. ¿Y cómo vas a justificar acá la causa? Y en horneado, un tips, normalmente horneado siempre va a ser PCC. O sea, antes de hacer el análisis de peligro, ya normalmente uno sabe cuál va a ser el PCC. O sea, por ejemplo, voy a decir en una panadería, ¿cuáles son hacer producto de panadería? ¿Cuáles son los tips para hacer siempre PCCs? Cocción, que es horneado, y enfriamiento. Esos dos normalmente siempre van a ser PCCs. Entonces, si yo sé que horneado probablemente sea mi PCC, analizo por todo lado mi proceso, y lamentablemente normalmente siempre lo va a hacer. ¿Por qué? Porque si el hornado no tiene el tiempo y la temperatura adecuada, perdimos. Todo lo que hicimos antes no sirvió. ¿Se dan cuenta de lo trascendental que es el PCC? Pero recuerden que aquí solamente estamos analizando el peligro, les estoy diciendo un tips nada más. Aquí en justificar la causa tenemos que decir por qué. Normalmente aquí debe salir crítico. Entonces ahí ustedes tienen que decir, este peligro ha sido crítico por que en el caso de la sobrevivencia de este microorganismo puede ocasionar enfermedad a la persona. En este caso colocan primero por qué la probabilidad fue alta, por qué la gravedad fue tal y por qué el resultado. Se hace la justificación a las tres partes, no simplemente al resultado. Es muy importante que hagan las tres partes. Ustedes pueden hacerlo simplemente al resultado, pero es mejor que lo hagan de las tres partes. ¿Por qué? Porque de esta forma va a estar claro para todos. Y yo les recomiendo que ese análisis de peligro se lo repartan a todo su, en este caso a todo su equipo de HACCP, y que sea su última lectura antes de dormir. Y que cada grupo de trabajo, se me ocurre, este grupo de trabajo hace amasado. Entonces le dan las etapas del análisis de peligro del amasado para que los entrenen en eso, ¿ok? Esa es la forma. Obviamente el pobre señor de logística se va a tener que saber todo el análisis de peligro de materias primas, ni modo. Así a veces es, ¿ok? ¿Ya? Entonces, ya que hemos justificado y hemos dicho por qué hemos puesto todo esto de acá, recuerden estos tres, aquí podemos poner la medida de control. ¿Cuál es la medida de control que nosotros colocamos ahí? Se me ocurre, ponemos el formato de control de cocción, ¿ok? Se me ocurre, ponemos el procedimiento de procesos operacionales. Se me ocurre, también podemos poner el instructivo de lavado de manos. Y podemos poner todo, pero recuerden, siempre por documento y no en general. No colocar aplicación de BPMs y procesos operacionales, por favor. Eso no nos ayuda ni a ustedes ni al inspector. Y les complica un poco más. Obviamente que su HACCP va a salir un poquito gordito, pero es mejor que salga gordito y que salgan así de gorditos también con su validación. ¿Sí o no? ¿Ya? Listo. Entonces, ¿estamos claros? ¿Estamos claros con esta matriz? Sí o sí no se quieren ir. Dime. En las medidas de control no se ponen los parámetros. A ver, los parámetros solo lo ponemos cuando hacemos la matriz de PCC. Cuando ya delimitamos si es PCC o no, ahí ponemos la matriz. Ahorita llegamos allá, no te preocupes. ¿Alguien más? ¿Ni uno? Listo. Ya, entonces ya hicimos... Uy, vamos recién al paso 1. Nos falta todavía. Tranquilos, esperen más pesado. Ya, entonces ya hicimos el análisis de peligro y tenemos claro cómo vamos a hacer este manejo. El siguiente punto dice determinar los puntos críticos de control. Aquí está una parte de lo que tú decías, Sandra, ¿correcto? ¿Sí? ¿Sandra eres? Ya. Sandrita, mira, determinamos los puntos y aquí, cuando hablamos de los límites, es que establecemos el parámetro. ¿Ok? El parámetro exacto.
Esta determinamos los puntos críticos de control. Siempre cito, si se han dado cuenta, este NTP porque ayuda bastante a esclarecer muchos conceptos. Dice, fase en la que puede aplicarse un control y que es esencial para prevenir o eliminar un peligro relacionado con la inocuidad de los alimentos para reducirlo a un nivel aceptable. Puede existir más de un PCC en el cual se aplique un control para tratar el mismo peligro. Obviamente puede manejarse de diferentes formas. Un PCC es esencial para la inocuidad del producto, ya que es un punto en el cual se lleva a cabo un control. Un PCC identificativo, por ejemplo, para un plato o proceso de la empresa X, puede ser diferente para el mismo producto en un plato o proceso de la empresa Y. Lo que trato de decir en esa parte es que nunca un HACCP de la empresa Saltaditos S.A. que produce espárrago va a ser el mismo HACCP de Pollitos S.A. que produce espárragos. Bien raro que el pollito produce espárragos, pero bueno, ya. Lo que quiero decir es que dos empresas de espárragos no tienen el mismo HACCP, porque van a tener diferentes peligros, diferentes medidas de control, diferentes documentos. Entonces, esa moda que se estableció hace un tiempo de que se bajaba un HACCP de San Google y que ahí lo cambiaban todo, ya con IGESA ya no se puede. Es bastante específico, ¿ok? Sí, hay que chambearlo, ni modo. Ahí aprendemos, veamos lo positivo. ¿Ok? Entonces, una forma de manejar un PCC es saber si este producto, este proceso va a perder el control y es posible que se produzca un riesgo para la salud. Recuerden que cuando hablamos de salud no solamente hablamos que se produzca enfermedad, sino que en algún momento de nuestra vida nos cause daño. Hablamos de los productos químicos. ¿Ok? Si produce es un punto crítico de control, si no produce es un punto de control del proceso, ahí es donde hablamos del PC. ¿Ok? Los PCC son específicos para el producto y para el proceso, y obviamente estos pueden cambiar si hay diferencias en la infraestructura del restaurante o del proceso de recetas. ¿Por qué aquí me engloba bastante en un restaurante? Porque en una planta es bien diferente que tengamos cambios de know-how. En el caso de un restaurante sí. Hoy tenemos arroz con pollo, mañana tenemos arroz con mariscos. ¿Ok? Eso es lo que le decía, justo salió compañera. Les decía que en el caso del restaurante ni modo, van a tener que hacer su listita de productos. Ahí sí no queda de otra. ¿Ok? En el caso de la planta no, lo que manejamos una planta estamos felices, ¿no? Hacemos el análisis de peligro una vez y si al jefe se le ocurrió cambiar algún proceso, ya bueno, no un proceso, pero no toda la lista de platos, ¿no? Entonces por eso me estoy evocando bastante a esta parte, ¿ok? ¿Por qué equipos? Porque normalmente en restauración tratamos de automatizar algunos procesos o hacer el proceso mise en place. ¿Sí identifican qué es mise en place? Mise en place es un proceso previo. ¿Qué significa? Hacemos procesos mínimamente procesados, picamos, licuamos, soazamos, todos los procesos mínimos o intermedios que podemos tener preparados desde antes, para que al otro día simplemente, ok, quiero hacer sopa, plum, le echo todo el producto picado. Eso es mise en place. Todos los productos mínimamente procesados que podemos tener en cocina, eso se hace previamente y obviamente se controla mucho su empaque. Normalmente se tiene que hacer empacado al vacío, de diferentes formas, la forma que más adecuada. En el ejemplo, por ejemplo, mise en place de carnes, es que ya ponen los filetes simplemente ya listos para todos los procesos que tengamos en el día. No, hay un mise en place que se utiliza hasta 3 días, pero para eso tendrán que tener equipos muy sofisticados, por eso es que les hablaba también aquí de equipos. ¿Ok? Ya. Definición de un PCC, dice fase en la que puede aplicarse un control y que es esencial para prevenir o eliminar o reducir un nivel aceptable de un peligro de inocuidad. Regresamos, nivel aceptable, siempre tenemos que tener muy en cuenta eso. ¿Cómo reconocer un PCC? Dice información reunida durante el análisis de peligro, aporte de asesores a través del árbol de decisiones y el sentido común. ¿Por qué dice aporte de asesores? Ustedes se dan cuenta cuando nosotros vamos trabajando en muchas cosas y ustedes los van a ver muchas veces y los deben haber visto. En el tiempo se van a dar cuenta que no siempre los libros nos resuelven muchos problemas, nos resuelve también la experiencia de haber visto en otra planta
o que me dijeron que en otro lugar pasa. Entonces eso también nos ayuda bastante a recopilar y saber cuál puede ser PCC. Lo que decíamos hace un momento, ya sabemos que en una panadería el horneado y el enfriamiento siempre van a ser PCCs, por ejemplo, porque hemos visto que se repite, obviamente con diferentes medidas de control, pero va a ser de la misma forma. Una herramienta muy usada es el árbol de decisiones, que es una secuencia lógica de preguntas que se plantean para cada peligro y para cada etapa del proceso. Deberá aplicarse de manera flexible y utilizarse con carácter orientativo. Recuerden, es orientativo, nos va a orientar a saber cómo manejarlo. De no ser aplicable en algunas situaciones se utilizarán otros enfoques. No necesariamente manejamos siempre esto. Es una herramienta muy práctica, pero no es útil para todos, ¿ok? Aquí tenemos nuestro amigo el árbol de decisiones, ¿no? Aquí tiene una serie de preguntas. Por ejemplo, dice, ¿existen medidas de control? Sí. Pasas a la siguiente pregunta. No. Quiere decir de que en este caso dice, ¿se necesita un control en esta etapa por razones de inocuidad? No. Entonces no es un PCC. ¿Ok? En este caso son procesos que en realidad no... A ver, por ejemplo, el tema, volvamos a nuestro amigo el cabello. Nuestro amigo el cabello, para la inocuidad, se ha convertido en un peligro que prácticamente ya no existe, porque está pseudo considerado que siempre lo tenemos que controlar. Entonces ya digamos que no es que tenemos una medida de control para el cabello, porque no es que tenemos una medida de control para el cabello, simplemente controlamos la indumentaria en general. Entonces, por ejemplo, ese puede ser un ejemplo que pase aquí, ¿ok? Puede ser un ejemplo, de acuerdo a la criticidad de su producto. Ejemplo, hay plantas que su indumentaria vincula una bicha, o tocas y todo eso, entonces simplemente lo hacen por un tema de presentación. Recuerden, aquí no estamos hablando de calidad, estamos hablando de inocuidad. Entonces tenemos que saber cómo partir y en qué parte hacer esta parte del análisis del árbol de decisiones. La siguiente pregunta dice, ¿ha sido una etapa específicamente establecida para eliminar o reducir a un nivel aceptable la posible presencia del peligro? Para esto dice, los niveles aceptables e inaceptables necesitan ser definidos teniendo en cuenta los objetivos globales cuando se identifican los PCC del Plan HACCP. En este caso, tienen que tener en claro cuál va a ser el límite de aceptabilidad o no. Recuerden, si ustedes han establecido, volvamos a la desinfección, 5 minutos, 50 ppm es 5 minutos, no es 6. ¿Ok? Si ustedes han determinado tener límites aceptables y límites permisibles, es diferente. Yo siempre pido que solamente tengan límites críticos. Nada más, porque eso de límites aceptables y límites permisibles, el personal se confunde mucho. Entonces, si ustedes han escogido PCC es porque de verdad van a ser exigentes. Entonces, hagan la exigencia de verdad. No se saboteen ustedes mismos. ¿Ok? Entonces, para hacer un árbol de decisiones tienen que pasar por cada una de esas preguntas, cada uno de estos procesos, y nos van a orientar de acuerdo a cómo vayamos respondiendo si es sí o si es no. En este caso, cuando no es un PCC, simplemente pasamos, y cuando es un PCC, lo pasamos a la siguiente etapa. ¿Ok? Las preguntas son bien claras, por eso que dicen orientativo. Si es que las preguntas no calzan con su producto, que va a ser bien difícil, son bien pocos los procesos en realidad que no calcen, por si acaso. No lo usen, simplemente usen las otras herramientas que dicen ahí, orientación, casuística, información, asesores, y simplemente puede ser el tema de manejar una orientación nada más, ¿ok? Recuerden que también la 449 te da otras herramientas. Algunos PCCs comunes en proceso de alimento. Aquí vamos lo que habíamos dicho que es orientativo, ¿ok? Tenemos el enfriamiento, la cocción, mantenimiento en caliente, desinfección de verduras, cloración de agua. La cloración de agua solamente es PCC si es parte fundamental del producto. Porque recuerden que actualmente tenemos una normativa, un reglamento de agua de consumo humano, por lo cual todas las empresas en general están obligadas a tener agua adaptada para el consumo humano. ¿Cuándo puede ser PCC la cloración del agua? Cuando somos una empresa de agua embotellada. Ahí puede ser agua, un proceso. ¿Por qué? Porque el proceso de agua embotellada tiene que el filtro, que el
carbón activado, que osmosis inversas, etcétera, etcétera. Ahí es cuando puede ser un PCC, ¿ok? No necesariamente. Pero en un proceso de producción, no, señores, no se equivoquen ahí, ¿ok? Por eso producción no. Adición de solante, adición de sal, servido, recalentamiento. Actualmente lo que también está haciendo PCC son la adición de conservantes, la adición de químicos aditivos. ¿Por qué? Porque recuerden que para añadir aditivos, lo primero que tenemos que tener es una balanza calibrada y cumplir con las cantidades exactas. Si las cantidades son mínimas, hay mucha posibilidad de equivocarnos. Y si ese producto va a llevar a causar daño en un momento, podemos colocarlo como PCC. Pero yo siempre recomiendo que mejor tengan una balanza de microgramos, que la calibren cada 3 meses. Yo prefiero eso. Es bien difícil de controlar un peligro químico. Bien difícil, señores. Yo por eso siempre prefiero que se tomen todas las consideraciones para que se quede simplemente en un PC. Es preferible que tengan un PCC de microbiológico que químico. Es bien preferible. Para un peligro químico hay que tener inversión, obviamente, porque necesita tener calibrada la... No es un pajarito, ¿no? Ahora no creo. Pajarito. Sigamos, no hagamos caso al pajarito. A ver, para un PCC sí, la expositora le tiene miedo a ese tipo de pajaritos. Para un PCC ahí sí se ríen, ¿no? Ahí sí están despiertos. También no le hagan caso, yo no le estoy haciendo caso. Para un PCC, ahí sí se ríen, qué bonito. Para el caso de un PCC, siempre es importante que tengan en cuenta que pueden manejarlo, que pueden tener las armas para controlarlo si se desvía. Y te van a decir, ok, listo, un PCC es un conservante. ¿Tú cómo sabes que a tu operador Juanita que controla el PCC se le pasaron 2 gramos del producto? ¿Cómo lo sabes? ¿Qué? ¿Haces análisis de producto químico cada 15 días? No lo vas a hacer. Es imposible. Un análisis químico es carísimo. Entonces es mejor que le digan a su jefe, jefe, necesitamos la balanza de microgramos, ni modo. Necesitamos calibrarla cada 3 meses. Necesitamos mantenerla. ¿Cuál es una forma de controlar una balanza y que no se descalibre? Le hacen tipo un cubículo de policarbonato, ¿ya? ¿Qué se hace para que una balanza no se descalibre? Que no tenga mucho movimiento y que no tenga mucho flujo de aire. Y la única forma es que siempre se conserve en el mismo lugar y le hagan como un cubículo de carbón activado para todos los lados. Y simplemente, cuando ustedes pesan, ingresan lo mínimo que tengan. Y siempre, siempre, siempre tengan determinadas las cucharitas o los accesorios que van a utilizar. Pero eso es una forma de manejarlo. Es una forma que se utiliza para investigación, pero que también lo pueden utilizar en una planta. Pero la balanza tiene como una base y aparte tiene su... No, te hablo para estabilizar la balanza como equipo. ¿Ya? Porque si tú tienes aditivos, hay aditivos que se porcionan en microgramos y hasta llegan a 1 gramo para echarle a determinada cantidad. Entonces eso es mínimo. Entonces normalmente esas balanzas se descalibran bien rápido. Y una forma de controlar es buscar la estabilidad de la balanza. ¿Cómo buscar la estabilidad? No moviéndola mucho, teniendo un cubículo en el cual ni siquiera le roce el aire. ¿Okay? Es una forma que se utiliza en investigación, pero que es una práctica que puedo utilizar. ¿Tiene una consulta? Por ejemplo, cuando se trabaja en procesos, por ejemplo, digamos para hacer néctar, ¿no? Utilizamos como conservante, preservante, sorbato de potasio, pero según normativa la dosis máxima debe ser 1%, pero ya por política de la empresa se trabaja con 0.05% y ya y estandarizamos ese proceso durante todos los lotes que sacamos. Es mucho menor a lo establecido. De 0.1 nosotros ponemos un límite de 0.05, ya política interna de la empresa. ¿Eso sería también un PCC? ¿Lo tendríamos que tomar? No. Pero igual controlarlo como PCC y ten tu balancita calibrada. Claro, la balanza y capacitación al operario que hace el proceso. Sí, tu operario tiene que saberse hasta cómo se calibra, te cuento. Sí, sí, genial. Si está por menos, siempre que vaya por la mitad para menos, genial. Magnífico, pueden manejarlo, eso es una buena práctica. ¿Sí? Hay muchas buenas prácticas que podemos manejar para no convertirse en PCC.
Recuerden, siempre tienen que buscar la forma para que un proceso no sea PCC. Siempre. Para que así se evitan inconvenientes de que hay una desviación. Recuerden, porque si tienen un inconveniente de desviación y se dan cuenta tarde, pueden llegar al retiro. Y el retiro es un proceso muy perjudicial para la marca. ¿Ok? ¿Alguna pregunta más? Nada, bien, ya estamos preguntones, estamos bien. Ya. Este es el flujo. Todas esas preguntas que vimos en el árbol de decisiones, podemos utilizar esta matriz en la cual es, aquí colocamos que hemos dicho, ¿no? Sí, sí, no, y si aquí nos quedamos, le ponemos rayitas a lo demás y decimos si fue PCC o no fue PCC. Esto solo se hace a los procesos que salieron críticos. Solo a esos. Si ustedes quieren, a los que dicen mayor, pero normalmente los que van a mayor nunca pasan a PCC. Mayormente. ¿Ok? ¿Quedó claro esa parte? ¿Sí? Ya. Siguiente paso. Paso número 8. Establecer los límites o límites críticos. Dice, ¿qué es un límite crítico? Dice, criterios que permiten distinguir entre lo aceptable y lo no aceptable en términos de inocuidad. Fijación del límite o nivel, que es el límite crítico de aceptabilidad. ¿Ok? Ahí aceptamos o no. No existe creo, me parece, como les dije hace un momento. Hay formas de manejar límites aceptables y límites permisibles. Yo, sinceramente, solo prefiero manejar límite crítico. Nada más. Porque en este caso el límite aceptable y el límite permisible les crea un flujo de confusión al operario. Y eso puede hacer que al momento de la inspección se confunda. Y yo creo que si manejamos un límite crítico y es por asegurar un proceso, entonces si ponemos esas dos vinculaciones de tener un aceptable y si pasa el aceptable puede llegar hasta el permisible, es una forma, a mi concepto, mala práctica, pero sí se usa. Sí se usa, o sea, sí está permitido que se use esa práctica. ¿Límite permisible es igual al límite operacional? No, el límite operacional es igual al límite aceptable. Es que recuerda que el límite aceptable es el que tú puedes aceptar, el permisible es lo máximo que tú puedes llegar. ¿Ok? Límite crítico es el único que tú utilizas. Si tú tienes dos formas de manejar los límites en tu proceso. Ya, mira, te explico. Tú tienes dos formas de manejar la criticidad en un límite. O bien utilizar solo el límite crítico o utilizar el límite aceptable y el límite permisible. Aceptable, que muchos lo conocen, como dice Wilson, como operacional. ¿Qué significa? Yo digo, por ejemplo, lo que dijo Wilson. Wilson dice que utiliza el 0.05% cuando su estándar es hasta 1%. Entonces podemos decir que el aceptable o operacional es el 0.05%. Y el permisible es el 1%. ¿Sí? Claro, así. Pero, sinceramente, yo prefiero que solamente nos vamos a el crítico. Si queremos, le ponemos el 1% al 0.05%. Es determinación nuestra, pero solo un límite. Porque si nos vamos a dos límites, en realidad no estamos siendo críticos. Estamos manejándolo como un punto de control. Entonces, vayamos a la práctica y enfocémonos en el objetivo que en realidad tiene HACCP, ¿no? Ese es a mi concepto la mejor forma de manejarlo. Hay las dos formas para hacerlo, se los explico para que igual ustedes lo sepan. ¿Ok? ¿Listo? ¿Quedó claro esas dos explicaciones? ¿Sí? Ya. Ahí es cuando hablamos de límites críticos o límites operativos, ¿ok? Que son el tema que hablaba los aceptables y los permisibles, ¿ok? Fuente de información para los límites críticos: información publicada, consejo de expertos, datos experimentales, regulaciones, normas, especificaciones. Ahí es como podemos manejar, cómo tenemos la práctica de estos límites, ¿ok? ¿Dónde tenemos tipo de límites? Aquí tenemos algunos ejemplitos, tipos para que ustedes puedan tomar. Temperatura, tiempo, peso, ni yo mismo veo el sol amarillito. Tamaño, forma, color. Que ustedes lo tienen en color, si no vale. Ya. Tamaño, forma, color, textura, ausencia de metal o partículas, en el caso de químico, pH, actividad de agua, cloro libre residual, concentración de sal. Vuelvo a indicar, el cloro libre residual solamente va a ser límite crítico cuando el producto sea determinante: agua embotellada, agua mineralizada, alguna bebida en el cual la materia prima principal sea el agua. Nada más.
¿ok? Y eso es un caso, ¿ok? Micrológicos no es un método práctico, pero se usa para verificar, ¿ok? ¿Por qué no es práctico? Porque no vamos a decir límite permisible, 10 unidades por mole colonia. No vamos a poder manejarlo, ¿no es cierto? Entonces, es una práctica que vamos a no tener. Ya, sigamos. Hasta ese punto, ¿estamos bien? ¿Todo ok? ¿Todos hemos entendido? ¿Sí o no? Sí, ya, aunque sea ya, hola, ya, estamos bien. Dice, establecer un sistema de vigilancia de los PCCs. Es el principio 4 y el paso 9. Yo les he puesto esos cuadritos para que ustedes se familiaricen con ellos. No se los he puesto ahí para que solo los vean. Es importante que ustedes se sepan los 12 pasos y los 7 principios. Es bien fácil, si saben los 12 pasos, se aprecian los 5 primeros y tienen los 7 principios. Listo. Así de simple. Principio 4 dice establecer un sistema de vigilancia y de control de PCC. ¿Por qué se necesita vigilancia? Detectar una medida de control de PCC, una pérdida de esta medida, identificar problemas antes de que se produzcan y lo ideal, ¿no? Proporcionar información a tiempo para realizar correcciones que aseguren el control del proceso e impedir que se infrinjan los límites críticos. Determinar con precisión las causas del problema. En este caso, todo evoca a lo preventivo. Hay que recordar, la información es pertinente, no cambien sus formatos, no creen sus formatos. Yo sé muy bien que siempre antes de la auditoría todo el mundo está escribiendo una semana antes todos los formatos para que se vean bonitos. O sea, el auditor se da cuenta, hay tips, eso sí no se los voy a enseñar. ¿Ya? Hay tips para saber cómo han creado un formato, les cuento. Un inspector sabe cuándo lo han creado. Y por eso, si se da cuenta que lo han creado es donde les van a preguntar más. Un formato limpiecito no dice nada. Escrito así, todavía para abajo todavía, ya les di otro tip. Sí, esa es la de siempre. Siempre uno escribe hacia abajo, así, todito. Y uno voltea la hoja y se nota que todos lo han escrito así. Un tips, ya les dije mucho ya. ¿Cómo diseñar un sistema de vigilancia? Recopilación correcta de información que permita obtener resultados en línea para tomar decisiones inmediatas. ¿Qué significa? Regresamos al mismo, la información es importante. Tengamos lo necesario y lo verdadero. Formas de recopilar información deben ser simples pero efectivas. No hacer que la información vaya a muchas personas, señores. La persona responsable hace jefe de calidad, nadie más, no que tienes que ir allá y vas allá y me informan y me dicen, no, no sirve. Recuerden, el PCC es importante. Preparar instrucciones para revisarlas. Yo siempre tengo la metodología de que en el caso de los PCC les hago un cuadrito en el cual saben el PCC, por qué es PCC, cuál es el límite crítico, cuál es la acción correctiva, cuál es la medida de control y cuál es el formato y quién lo hace. Ese cuadrito lo ponen en el costadito donde se hace el PCC y todo el mundo se lo aprende. Así tengan que llegar a las paredes de la planta de cuadritos. Es la mejor forma, de verdad. Y en realidad es la mejor forma para que no todo el mundo sienta que tiene que aprenderse todo. Porque eso a veces es lo que desanima a las personas, ¿no? Probar las formas de recopilar la información. Ahí vamos el tema de cómo la han recopilado, ¿no? Eso nos va a ayudar bastante en la parte de análisis de peligro que habíamos dicho, ¿ok? ¿Qué métodos equipos utilizan para vigilar los límites críticos? Dice revisar, por ejemplo, ¿no? Revisar la fecha de vencimiento, ley de degustar un producto terminado, examinar apariencias, comprobar integridad de base, entre otros. O sea, hay diferentes formas. Sistema de medidas es el más objetivo en realidad. Lo anterior es simplemente a la vista, no tenemos cómo validar. Es más objetivo, el equipo debe calibrarse para obtener medidas exactas y el personal debe estar capacitado, ¿no? Tiempo, temperatura de cocción, pasteurización, disculpen, ahí le puse pasteurización, me equivoqué. Esterilización y medidor de cloro libre residual. Cuando en este caso una medida es cloro libre residual, por favor no vayan a tener el kit de piscina. Pues es el que encuentren en todas las plantas. ¿Conoces el kit de piscina para encontrar cloro libre? Bueno, habrá que presentarse. La mayoría de plantas tienen el kit de piscina. Es un kit azulito que tiene un estuche azulito y tiene su plastiquito con amarillo y rojo y le echa sus gotitas y listo. Ese es el kit de piscina. Ese es el más popular para medir cloro libre residual. Señores, para medir un PCC no necesitamos un kit de piscina. Tenemos que tener el equipo estandarizado y calibrado para medir cloro libre residual. ¿Ok? Por favor, porque si van a perder kit de piscina, no. ¿Ok? No, el 99% de las plantas ya perdieron, no te preocupes, lo encontré varias veces, tranquila. ¿Cada cuánto tiempo se debe vigilar? Un tips, en ISO 22000, así no sea PCC, no se permite el kit de piscina.
Según día quieren tener PCC, lo primero que le tienen que decir a su jefe es que cambie de kit. Porque en ISO 22000 todo lo que utilizan tiene que tener nivel técnico. Todo. ¿Cada cuánto tiempo se debe vigilar? Dice, la frecuencia debe garantizar que el PCC esté bajo control y proporcionar información a tiempo. ¿Quién debe vigilar? Personal capacitado, neutral y asignado. ¿Ok? Ya. ¿Por qué neutral? Oye, ¿sabes qué, Juan? Tú eres mi amigo, pues borra eso que me equivoqué, Juan. Bórralo porque me van a castigar si se dieron cuenta que me equivoqué. A eso me refiero con neutral. El amigo de nadie de esa parte. Así es simple. Porque si es amigo de alguien, le gusta cambiar datos, perdieron. Porque quien pierde la información son ustedes. Y de eso hay bastante en las plantas. Por favor, cámbialo que me van a castigar. Cámbialo. De verdad que te prometo tu helado de afuera. Ya me la sé, chicos. Por eso es que siempre incido en la parte de neutral. ¿Ok? Un ceviche.